como todos habéis visto, es un día complicado. La meteorología no nos ha respetado otra vez, como en Jerez. Ha sido un tiempo bastante cambiante y eso ha sido un poco crítico en el tema de la elección, sobre todo de neumáticos. Entonces, al final, pues eso ha sido un poco la pauta del fin de semana, ¿no? El viernes también, bueno, toda la semana en el CET también ha estado un poco complicado, ¿no? El tiempo no ha permitido rodar lo rápido que se puede rodar, pero bueno, al final eso, el sábado ayer fue también un desastre, llovía, paraba y tal, pero bueno, oye, por lo menos hoy en la última tanda nos ha dejado salir el tiempo y he marcado ahí la pole. Claro, al final ya ha llegado un tiempo en el que hay que tener unas condiciones climáticas mejores, ¿no? Tampoco es cuestión de arriesgar, y menos para un campeonato que tampoco hay tanto nivel como en un campeonato de España, ¿no? Que una milésima o medio segundo es estar 3 puestos más atrás. Pero bueno, la verdad que el fin de semana, o sea, en conclusión ha estado bien, o sea, una pena porque la carrera se ha suspendido y teníamos ritmo para estar delante, pero bueno. Sí, la carrera está bastante interesante porque bueno, estamos los 3 ahí delante, Juanma como siempre, y bueno, ha aparecido Ferran Casas, que es un piloto del CED, además de los que está delante. Y ha sido una pena porque eso, en la octava vuelta, que es cuando ha suspendido, que para mí tenían que haber repetido una carrera de 8 vueltas, porque no se había concluido el 50% más una vuelta. Y bueno, ya tenía ritmo, me estaba frenando un poco porque él es primerizo en este circuito y se veía que en puntos que nosotros ya nos conocemos mejor, pues le cogíamos, pero lo que pasa es que es un tío que acelera muy fuerte y no es un circuito fácil de adelantar a la gente. Pero bueno, segundo, primero en general en la Copa Open, porque al final Ferran no correrá más carreras, y bueno, a intentar seguir más adelante, evolucionar, mejorar la moto, que ya la hemos puesto en el sitio, y yo tenía claro que iba a ir rápido porque el otro día ya probando la moto y buscando los settings ya hemos conseguido más o menos la apuesta que teníamos, la misma apuesta a punto que teníamos en la moto anterior, que era lo interesante, ¿no? Y con esa ya había conseguido ir rápido y demostrar que con esa moto se puede ir rápido. La pena es que este fin de semana, aparte que hacía mucho frío y tampoco daba confianza como va a frenar fuerte, pero yo creo que se puede mejorar y con esta gente que encima te tira, ¿sabes? Que siempre se aprende con gente más rápida, ¿no? O sea, en todos los circuitos el nivel siempre se coge con gente que va un poco más que tú. Y yo creo que en el CED lo haremos muy bien, tanto Juanma como yo, y yo creo que podemos estar delante. Lo interesante sería estar entre... Lo perfecto sería estar en las 2 primeras filas delante, ¿no? Pero entre los 10 primeros ya es un logro para nosotros.